Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El día de ayer vimos el 26, donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero hoy, ¿qué dice? En el versículo 27 dice, y creó Dios, y creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre. En el anterior dijo Dios, hagamos a Dios. Y ayer hablamos de por qué decía hagamos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué religión está? Muy bien. Cuando no sé si han visto los videos de las diferentes iglesias por las que pasé. Yo inicié en el catolicismo, luego estuve en otra, hasta que en la última, en la séptima de esos videos, ahí pasó algo raro. Ahí me preguntaron si yo era pecador, lo que hablamos ayer. Entonces, para no repetir, hasta ese momento nadie me había hecho esas preguntas, hasta ese momento nadie me había hecho cuestionar sobre eso. Entonces yo también pensé eso, ¿qué religión es? Y yo les pregunté, afuera, decía, afuera, cuando recién yo llegué porque había un seminario bíblico y yo tenía la costumbre de caminar así mirando al suelo. Pero resulta que pusieron arriba, entre poste y poste pusieron un pendón. Esos letreros de arriba normalmente yo no me entero porque una forma mía de caminar es mirando mucho hacia el suelo. Pero curiosamente pasé por esa calle y miré hacia arriba y vi ese pendón que había de lado a lado. Y en ese pendón decía que había un seminario bíblico. Y estaba toda la información, las fechas, así. Cuando yo asistí al seminario bíblico, resulta que afuera decía Iglesia Bautista. Pero no es que sea Iglesia Bautista. Bueno, ya algunos pensarían, es una Iglesia Bautista. No. Afuera decía Iglesia Bautista, así. Entonces cuando yo miré, yo pensé, esta doctrina yo no la conocía. Conocía otras, conocía carismática, pentecostal, conocía, hasta la Testigo de Jehová había conocido, pero no había conocido no había conocido Bautista. Pero esta no es Bautista, estoy aclarando. Entonces, ¿por qué decía Bautista si no es Bautista? O sea, eso me enteré después. O sea, yo a medida que, al principio cuando yo empecé a asistir, yo pensé, entonces la doctrina bautista es así. Pero después me explicaron, me dijeron, no es que seamos bautistas. Lo que pasa es que en alguna época la presbiteriana fue, cuando recién surgió, cuando recién inició la presbiteriana, era de justos, era de salvos. Pero con el tiempo se mezcló con lo que llaman la visión de doctrinas que no tienen nada que ver, que no son salvas. Entonces se corrompió. Con el tiempo se corrompió. Pero después, más reciente, fue la bautista. Cuando recién inició la bautista, en el momento que inició, también la persona que inició la doctrina o la bautista, la iglesia bautista, también era salva, la persona que la inició. Pero esa persona murió y también se corrompió, entonces ya no, nada que ver. Pero entonces, como es la más reciente de las que eran así, resulta que cuando se fue a registrar en mi país, cuando recién la iglesia llegó y se fue a registrar, entonces dijeron que tenían que tener uno de qué denominación y le dieron a escoger entre algunas. O sea, le pasaron una lista de las que habían sido, como por decirlo de alguna manera, aprobadas, de las que podían expedir resolución para que pudiera funcionar normalmente aquí en Colombia. Entonces, pues viendo esa lista, la que se acercaba más, el nombre que se acercaba más, era Bautista. Entonces ellos escogieron el nombre Bautista, pero no es que la iglesia sea bautista, porque en este momento la misma iglesia bautista ya no se diferencia de las otras. De pronto se diferencian algunas cosas, en que los cánticos son diferentes, cosas así. Pero realmente, si uno mira en esencia lo que se está enseñando lo mismo que se está enseñando en todas las otras. También la forma de pedir plata y todo eso. Entonces, lo que a mí me sorprendió
Lo que más me sorprendió cuando recién llegué, después de que estuve en el seminario bíblico, yo empecé a seguir asistiendo. Yo asistía a otra, y en la otra yo era el que manejaba el video, la imagen, sonido, audio. Y yo en esa otra, como ya tenía cargos asignados y muy delicados, yo manejaba el dinero en la otra. Pero resulta que como asistía a ese seminario bíblico, no se cruzaban los horarios con la iglesia donde yo asistía, que era la sexta iglesia. Pero yo empecé a asistir a las dos. Y estando asistiendo a las dos, algo que me sorprendía, que me impactó, fue que no pedían diezmo, no pedían ofrenda, no pedían nada, sino terminaba el culto. Porque no se cruzaban los cultos. En la iglesia donde yo asistía, cuando se hizo la transición, en la iglesia donde yo asistía, el culto empezaba a las 8 de la mañana. Y en esta nueva donde estaba asistiendo, el culto empezaba a las 10 de la mañana. Entonces yo perfectamente podía asistir a la mía y podía asistir a esta nueva, que me dejó maravillado. En el seminario bíblico yo quedé maravillado. Yo dije, yo quiero aprender con ellos más. Aunque cuando llegué yo pensé que ya no me podían enseñar más, pero cuando descubrí, wow, ¿de dónde sacan ellos este conocimiento? Entonces quise seguir asistiendo. Y por estar asistiendo a las dos fue que a los 3 meses ya no pude seguir asistiendo a la donde yo asistía. Ya les conté en el video de la séptima iglesia en la que recibí la salvación, que es en la que estoy ahora. Pero entonces cuando empecé a asistir, lo que me sorprendió, una cosa que me sorprendió, era por qué no pedían diezmo, por qué no pedían ofrenda. Y no solo eso, sino que terminaba el culto y le servían almuerzo a todo el mundo. O sea, sacaban mesas y empezaban a servir el almuerzo. Y uno se sentaba y uno empezaba a comer. Y yo decía, pero no lo puedo creer. O sea, si uno tiene, digamos, una fiesta en la casa y uno invita a la familia y vienen la familia, los amigos, y uno va a hacer comida para 50 personas, uno se da cuenta lo que es hacer comida para 50 personas, ¿sí? Pero si esas personas, si todos los domingos se hiciera esa misma fiesta, uno diría, uy, no, pues que eso sale muy caro. Así pensaría uno normalmente, ¿no? Pero curiosamente, acá terminaba el culto, empezaba la predicación, las alabanzas, luego el culto, y luego ya, una vez que el pastor terminaba, orábamos, y empezaban a sacar las mesas y servían el almuerzo, y todos almorzábamos. Y cuando almorzábamos, pues compartíamos, nos presentábamos. Yo cuando estaba nuevo, pues me presentaba, yo les contaba mi trayectoria, así. Pero yo tenía ese interrogante, yo decía, ¿cómo hacen acá? Si no, pues de donde yo venía, en todas pedían plata, en todas. Entonces yo estaba acostumbrado, para mí era normal, era lo normal, ¿no? Que pues, y como me decían en las otras donde yo asistía, me decían, justificaban el pedir plata porque tenía que pagar los servicios, tenían que pagar el salón, tenían que pagar la alimentación de ellos, y así. En todos los lugares donde yo estaba se justificaban de esa manera para pedir plata. Y llámelo diezmo, ofrenda, limosna, como sea. En diferentes iglesias le ponen diferente nombre, pero al fin y al cabo pedir plata es pedir plata. Pero resulta que en esta nueva no pedían plata. No piden plata. Entonces yo me sorprendí porque yo dije, ¿por qué no piden plata? Y un día que estábamos así almorzando y estaba con el pastor, cuando estaba con el pastor, entonces le dije al pastor, pastor, yo quiero preguntarle a ustedes por qué aquí no hacen... Y yo le dije lo que a mí me habían inyectado en las otras que me habían inyectado, que se debe pedir, que se pide plata porque es para expandir la obra de Dios y es para... Pero realmente, bueno, la verdad, les soy sincero, en las otras se pedía plata, pero ¿quién tenía la camioneta último modelo? ¿Quién se compraba la super casa, una mansión en Miami? El pastor de la iglesia, ¿sí? Pero en esta, el pastor era súper humilde, humilde. Entonces yo veía a una persona tan humilde, ¿cómo invita a almorzar a todo el mundo, sí? Y lo que más me impactaba era, es humilde, se le nota, la condición es humilde, pero tras del hecho... no pide plata, ¿sí? O sea, no me cuadraba, o sea, muchas cosas no me cuadraban. Yo dije, si no pide plata y se puede dar el lujo de invitar a todo el mundo, o sea, después de que da la palabra, ¿sí? Da también almuerzo a todo el mundo. Entonces yo le dije a él, ¿usted por qué no hace lo que se hace en una iglesia normal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo le dije, porque cuando se termina el culto normalmente se ora por los diezmos, por las ofrendas,
Y a veces hay más cosas que tienen diferentes nombres. Probadme en esto, y hablan de Malaquías, ¿no? Probadme en esto, así. Y yo dije, pero ¿por qué ustedes no hacen así? ¿Por qué ustedes no hacen así? Y me dijo el pastor, bueno, primero que todo, ¿qué es iglesia? Y yo le dije mi definición. Si yo preguntara en ese momento, voy a preguntar. Si yo preguntara en ese momento, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Entonces, ¿cómo alguien define qué es iglesia? ¿Qué es, o sea, vamos a ver las definiciones. ¿Qué sale de nosotros cuando nos hacen esa pregunta? ¿Qué es iglesia? ¿Qué decimos nosotros que es iglesia? ¿Dónde hay iglesias así? Ah, pues hay en varias partes. Ahí en ese momento la iglesia está en 90 países, no más de 90 países. Y en cada país está en muchas ciudades. Y en cada ciudad está en varios lugares. Bueno, no, en cada ciudad no. Hay ciudades de Colombia, donde yo estoy, donde no hay todavía iglesia. En Colombia hay como en 10 ciudades diferentes iglesias. Pero Colombia tiene solamente 32. Hablando de departamentos, tiene 30. Iglesias somos nosotros. Una definición. De Dani, nosotros. La iglesia son las personas. La iglesia, la novia de Dios. Bueno, hay definiciones. Edificio hecho por humanos, dice de UNESCO. ¿Qué es iglesia? Conjunto de personas que llaman a Dios, donde se enseña sana doctrina. Iglesia es templo de Dios, un único lugar donde vive y el diablo vive en las calles y casas, en donde se reúnen dos o más. ¡Uy! ¡Excelente! ¿Quién? ¿Cómo se llama? Cata. No leí bien el nombre porque no, me parece que la iglesia somos nosotros, casa de Dios. Bueno, quien más se acercó a la definición más bíblica, Jesús dijo, donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay dos o más. Entonces, iglesia, efectivamente, donde hayan dos o más en el nombre del Señor. Pero ya saben, ya que ustedes saben qué es el nombre del Señor, ¿qué característica tienen las personas para que Jesús esté ahí? Donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, alguien también dijo muy bien, es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo. Alguien dijo la esposa de Dios, es la esposa de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza, el matrimonio. El matrimonio en la Biblia, se habla mucho del matrimonio y de que no deje a su esposa y que si su esposa no es creyente, no se separe porque quizá puedas hacer salva a tu esposa contigo, así. Pero entonces, iglesia, ¿por qué en la Biblia se habla tanto del matrimonio? Porque resulta que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Cristo es el esposo. Bíblicamente Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa. Entonces, Él es la cabeza. Por eso dice, pues cuando se habla en la Biblia de que el hombre es la cabeza, se está hablando de Cristo. Cristo es la cabeza, porque muchas personas entran en machismo y en pensar, yo soy la cabeza, porque la Biblia dice que yo soy la cabeza. Acuérdense, el lenguaje de la Biblia es espiritual. ¿Y qué está diciendo? Cristo es la cabeza. Y nosotros somos la esposa. Y la esposa debe estar sujeta al esposo. Entonces, esa unión esa unión de nosotros con Cristo, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a buscar a su esposa, vino por su esposa, ¿sí? Resulta que cuando mirando la cultura judía, cuando se hacía, por ejemplo, ustedes han oído que María estaba desposada con José, pero curiosamente faltaba tiempo para que se casaran. O sea, ¿cómo es eso de estar desposado y qué es eso de casarse? Entonces, resulta que ella ya está desposada con él. Entonces Jesús vino a ese desposorio. Pero resulta que Jesús se fue, ¿cierto? Sabemos, Jesús ya se fue. Pero también sabemos que Jesús va a volver y va a volver por su iglesia. Entonces el novio cuando el novio se iba nuevamente a la casa de su padre. Pero entonces, ¿cuándo el novio podía volver? El novio podía volver cuando el papá de él dijera, ya, vaya con su esposa. Entonces, curiosamente, no se habían ni casado, ni se habían cogido de la mano, ni se habían dado un beso,
pero ya se contaban ellos eran los que se iban a casar, pero no se dice se iban a casar, ya eran esposos, ¿sí? O sea, es la esposa, la iglesia, la esposa. Pero el esposo se iba a la casa de su padre y cuando su padre lo envíe, él recoge a su esposa y ya se va con su esposa, ¿sí? Por eso cuando en la Biblia se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se está hablando de que Él va a volver por nosotros. Él va a volver, ¿por qué? Porque ya nosotros estamos comprometidos con Él, por decirlo de alguna manera con nuestras palabras. Porque si decimos nosotros somos la esposa, sí somos la esposa, pero no como lo vemos nosotros. Nosotros vemos esposa, ya está viviendo con Él, y se casó y todo, y se hizo una ceremonia. No, pero bíblicamente somos la esposa, pero a lo judío. Es decir, Jesús se fue y va a volver por nosotros para consumar el matrimonio. Va a volver por su iglesia. Entonces, cuando Él vino primero que todo para eso, para encontrar a la esposa. Pero entonces la esposa, ¿qué característica tenía? Jesús vino por una que era pecadora. Dice la palabra que Jesús vino por los pecadores. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Entonces Jesús vino. ¿Pero por qué vino por los pecadores? Para justificarlos. Una vez que los justificó, ya Él se fue. Y dice la Biblia que cuando Él venga, Él viene sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Entonces, cuando Él venga por su iglesia, Él no espera, ya no viene con relación con el pecado. La primera vez sí vino por los pecadores, para justificarlos, pero ya los justificó. Entonces, que la iglesia de Cristo, ¿qué característica tiene? Es justa. O sea, cuando Jesús venga, ya no viene por pecadores. Ya el que es pecador es porque no pudo creer a lo que vino Jesús hace 2000 años. Entonces la iglesia realmente tiene una característica. La iglesia, como dijo creo que bueno, alcancé a leer Kat, la iglesia es donde hay dos o más. Ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio. Porque también está simbolizando el matrimonio, donde hay dos o más, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el secreto. La iglesia no es uno solo. Entonces, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia sobre el solo? Ay del solo. Le es fácil caer a un solo, le es fácil resbalar a un solo. Ya hemos leído el Salmo 73, que dice, por poco se deslizaron mis pasos, casi caigo, ¿sí? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, logran con creces los antojos de su corazón, así. Dice muchas cosas así, ¿por qué? Porque estaba solo. Por eso dice la Biblia, ay del solo, porque si cayere otro lo levantará. Porque resulta que donde hay dos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es que Él sea más inteligente que Él y entonces Él va a ayudar a Él porque Él es más inteligente, no. ¿Quién es el que realmente va a evitar que caiga? Nuestro Señor Jesucristo. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, por eso ustedes, los que ya han recibido la salvación, entonces ahí voy a explicarlo del almuerzo. Pero para explicarlo del almuerzo, cuando yo le pregunté a él, yo le dije al pastor, ustedes porque aquí no piden diezmo, no piden ofrenda, pero sí nos dan comida. ¿Sí? O sea, ahí en la casa vivía el pastor con su esposa y sus hijos. Pero resulta que él abría las puertas y colocaba las sillas y empezaban a llegar todos, él daba el culto, mientras tanto la esposa preparaba el almuerzo para todos, unas ollotas inmensas como las del ejército, y luego cuando terminaba el culto ella le servía comida a todo el mundo. Pero entonces yo no entendía, yo decía, no entiendo, o sea, no piden plata, pero tienen que pagar arriendo, tienen que pagar servicios y a la vez compran todo ese montón de comida que nos dan a nosotros. Entonces ahí fue cuando le pregunté al pastor, ¿por qué ustedes hacen eso? Y él me devolvió la pregunta, ¿qué es iglesia? Por eso les estoy explicando qué es iglesia, ¿sí? ¿Qué es iglesia? Entonces, ya los que escucharon anterior lo que acabo de explicar, ya saben, la iglesia es la reunión, ¿sí? ¿De qué? De cualquier cantidad de personas. Varias personas dijeron, nosotros somos la iglesia, somos las personas, somos nosotros. Falta algo, en ese somos nosotros, somos las personas, falta lo más importante. La iglesia es la reunión de los justos, donde hay dos o más en el nombre de Jesús. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Dos o más, en el nombre de Jesús es dos o más que han sido libres del pecado. Entonces, en el mundo hay muchas personas y la gran mayoría, ¿cómo se considera? Pecador. La gran mayoría, ustedes pregúntenles a sus familiares, ¿usted es pecador? ¡Claro! ¿Quién va a decir que no es pecador? Sería loco el que diga que no, pero de verdad le falta un tornillo, pero tiene que estar, pero mejor dicho, no sé si es que fumó algo raro o tomó o algo hizo, pero realmente pues todos somos pecadores. Así va a contestar todo el mundo, ¿sí? La mayoría, más del 99% de la gente va a contestar así. Pero hay muy pocos que ya son justos. ¿Por qué son justos? Porque nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado.
Entonces, esos pocos que son justos, porque ya no son pecadores en su corazón. ¿Qué corazón? La Biblia habla de una bienaventuranza, ¿no? Sobre los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién va a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Un pecador es de limpio corazón? No. Cuando le preguntan a una persona que se cree muy buena, que oró ese día, se levantó temprano, oró, leyó la Biblia, hizo muchas cosas. Entonces esa persona, con todas las cosas que ha hecho, se cree como que está bien, está en obra, esa persona está por las obras. Y le preguntamos, ¿usted es pecador? La persona se queda pensando y dice, sí, se levantó temprano, leyó la Biblia, hizo muchas cosas, pero no puede decir que no es pecador. La persona dice, sí, soy pecador. Y esa persona todavía no forma parte de la iglesia. Todavía esa persona está por la ley, está por las obras. Entonces, cuando ya una persona logra la salvación, esa persona es justa, en su corazón realmente ve, Jesús ya se llevó mi pecado, aquí tengo mi recibo de pago. Mi recibo de pago por lo menos está en Hebreos 1.3. En Hebreos 1.3, ¿qué dice Hebreos 1.3? Hebreos 1.3 dice que Jesús efectuó la purificación. El video de antier. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces ahí dice, cuando alguien me pregunta, ¿usted es pecado? Yo le digo, mire mi recibo de pago, lea. Hay personas que han leído y cuando leen, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces le digo a la persona, ¿qué acaba usted de leer? Pues que ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ah, por eso es que usted no es pecador, porque Jesús ya efectuó. O sea, hay personas que me lo han dicho así. Me las he encontrado a la semana y vuelvo y les pregunto, ¿usted es pecador? Pues claro. O sea, lo leyó, pero es como si no lo hubiera leído. O sea, la primera vez que me pasó a mí me sorprendió, yo me asusté, yo dije, ¿pero qué, estoy en una película de terror o qué? O sea, porque la persona, el día que yo le leí, le mostré ese versículo, la persona lo leyó y me dijo así, entonces la persona me dijo incluso, pues o sea que nosotros entonces ya somos limpios de pecado, o sea, ya yo también puedo decir que no soy pecadora, me dijo esa persona, yo también puedo decir que no soy pecadora. Yo le dije, claro, si usted cree lo que está escrito ahí, usted tampoco es pecadora. Y yo me fui feliz. Yo dije, uy, recibió la salvación. Yo estaba feliz, recibió la salvación. Pero a la semana cuando me encontré a esa persona, no había recibido la salvación. O sea, en el momento que leyó, sí, leyó. Y parece que hubiera creído. No creyó. Entendió las palabras porque están en el idioma que la persona lo conoce. Pero eso pasó al corazón o se quedó acá, se quedó acá. Ya hablamos también, cuando algo se queda acá, se va. Lo que se queda en el corazón permanece. Una persona perdió la memoria por un golpe. Era un hermano, era justo. Y él había recibido la salvación, pero él perdió la memoria. Cuando fue a visitarlo la esposa, no reconocía a la esposa. Fueron los hijos, no reconocía a los hijos. O sea, fue tan duro el golpe que realmente perdió la memoria. Pero no se acordaba de nadie. Y fue el pastor. ¿Y qué cree? Tampoco se acordaba del pastor. No se acordaba de nadie, no se acordaba. Pero resulta que el pastor se acordó de algo. Si él es justo, eso que él recibió, más a todos los que le recibieran, eso que él recibió no entró acá, entró al corazón. Entonces, como se dio el golpe en la cabeza, quedó sin memoria de las cosas que están en la cabeza. Pero Dios no mira lo que está acá, Dios mira lo que hay en el corazón. Entonces el pastor, a pesar de que él no se acordaba del pastor, tampoco no se acordaba de la esposa, los hijos, no se acordaba del pastor, el pastor le preguntó, ¿usted es pecador? Y ese que no se acordaba de la esposa, de los hijos, dijo, no soy pecador. ¿Por qué no? Pues porque Jesús se llevó los pecados, se llevó mi pecado. Cuando él contestó así, pues imagínate, todos quedamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque la salvación no es que es algo que esté acá. Entonces, a la persona que yo les cuento que yo les mostré y le hice leer y todo, y que me dijo, bueno, pues sí, entonces yo también puedo decir que no soy pecadora, porque como ahí dice que Jesús ya llevó nuestros pecados, que él ya efectuó la purificación. A pesar de que lo dijo con su boca, pero no lo había creído. Como no lo había creído, a la semana, otra vez era pecador, era pecadora, era una señora, era pecadora. Entonces, cuando hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús es dos justos, dos personas que ya han sido liberadas del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dos personas que ya son libres del pecado. Esas personas ya hay la iglesia, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y si está nuestro Señor Jesucristo, está el cuerpo y está la cabeza. Ya está nuestro Señor Jesucristo, está la esposa. Esas dos personas justas son la iglesia. Pero esas dos personas necesitan al esposo. Y Jesús dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces la definición de la iglesia es esa, la reunión de los justos, no reunión de personas. No, porque si fuera reunión de personas,
que se creen pecadores y todavía no conocen el Evangelio, no conocen las buenas nuevas de que Jesús ya nos limpió del pecado. Personas que no conocen eso, ¿dónde encontramos reunión de pecadores? En una discoteca, usted va y usted ve mucha gente bailando, brincando, tomando, y usted le pregunta, ¿usted es pecador? Sí, usted es pecador. Entonces dice, reunión de pecadores. Pero mi iglesia también es reunión de pecadores. O sea, ¿qué diferencia hay entre una reunión de pecadores que están bailando y una reunión de pecadores que están haciendo cara así? No hay ninguna diferencia. Son pecadores arrugando la cara y otros son pecadores bailando o borrachos, pero son pecadores. No hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y lo que no es iglesia? Las que no son iglesia, ante los ojos humanos, tienen apariencia de iglesia. ¿Por qué tienen apariencia de iglesia ante los ojos humanos? Porque uno los ve así, te amo, te adoro, te adoro. Ay, Señor, con todo mi corazón. Y dicen muchas cosas hermosas y uno oye la música, ay, la música que lo hace sentir a uno cosas y salen lágrimas y la persona sale y sale como con una cara como levitando y le pregunta a uno, ¿usted es pecador? Pues claro, todos somos pecadores y se va. Entonces uno mira, ¿esto qué es? Puede que afuera diga un letrero, iglesia. Iglesia la única. Iglesia, la verdadera. Iglesia, la esposa de Cristo. Puede tener un nombre como de que está vivo. Pero cuando uno les pregunta, ¿usted es pecador? No se da cuenta, eso no es iglesia. Salga corriendo de ahí, no se acerque más a ese lugar. Porque eso no es iglesia. ¿Sí? Iglesia, la reunión de los que Dios ha justificado. Esa es la iglesia. Entonces, cuando el pastor me explicó, yo le dije, pues yo le volví a hacer la pregunta. Yo dije, sí, pero bueno, pastor, pero no entiendo qué tiene que ver. Yo le estoy preguntando a usted por qué ustedes no piden diezmo, ofrenda, limosna y no piden plata. Ustedes no piden plata de ninguna manera. ¿Y por qué ustedes invitan a almorzar? ¿Ustedes cómo hacen para pagar el arriendo acá? Entonces llegó y me dijo, bueno, necesitaba que usted tuviera claro qué es iglesia para poderle explicar. Entonces, ya que sabe que es la reunión de los justos, entonces usted aquí está en la iglesia. De pronto antes usted estaba en algo que no era iglesia, pero en ese momento usted sí está en la iglesia. Y la iglesia, como es la reunión de los justos, ¿cómo vive el justo? Me hizo él la pregunta. Y ese versículo sí me lo sabía de memoria. Cuando el pastor me dijo, ¿cómo vive el justo? Entonces yo le dije, ay, sí, el justo por fe vivirá. Y en el momento que yo le contesté así me sorprendí. Y le dije, espere. O sea que usted, su esposa, sus hijos y todos los que asisten a esta iglesia, como son justos, entonces viven por fe. O sea, no necesitan de los hombres. Y me dijo, pues eso es lo que dice la Biblia. O sea, si yo dependiera de los hombres, entonces no sería iglesia. Cuando él me dijo eso, pues yo quedé... O sea, que usted no necesita pedir diezmo, ofrenda, porque el que le paga los servicios, el que le da comida, el que le paga el arriendo, el que es Dios. Y me dijo, pues es que mire Hechos, lea Hechos. Yo dije, sí, yo conozco Hechos, yo los sé que dice Hechos. Dice, así no vivía la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo se fue y dejó establecida su iglesia. Así no vivía su iglesia dependiendo 100% de Dios. Yo le dije, sí. Y dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? Entonces la iglesia ahora es diferente. Entonces la iglesia ahora puede ser iglesia no comportándose como la iglesia verdadera, la iglesia primitiva. La iglesia de Cristo es y sigue siendo dependiente de Dios. Sí, entonces sí, él me dejó y en ese momento yo quedé, no lo puedo creer. Yo no lo podía creer. En ese momento me hacían falta meses para que yo recibiera la salvación, meses. Pero cuando yo recibí la salvación, en el momento que recibí la salvación y empecé a vivir como un justo, empecé a ver cómo Dios pagaba mi arriendo, cómo Dios me daba... Mira, ustedes me han visto con diferente ropa, ¿no? Esta camisa, me han visto a veces con una chaqueta, a veces me han visto con una chaqueta que tiene unos botoncitos así atravesados, me han visto con bastante ropa, con diferente. ¿Toda esa ropa ustedes creen que yo la he comprado? No. Yo recibí la salvación en el 2010. Desde el 2010 hasta acá, yo no sé qué es comprar ropa. No sé qué es comprar ropa. Es más, yo tenía servicio médico. Sí, yo tenía servicio médico. Todo el mundo tiene servicio médico, menos los justos. Bueno, no necesariamente. Hay justos que todavía tienen servicio médico, no estoy diciendo que no. Pero yo llevo, desde que recibí la salvación, yo no sé qué es ir a un médico. No sé qué es, no conozco eso, ¿sí? O sea, ahora entiendo que es 100% depender de Dios. Ay, yo les conté, antes de recibir la salvación, en algún momento, no, antes no, fue el año que yo recibí la salvación, que en algún momento yo sentí, así como Eliseo. Ustedes saben, Eliseo estaba enfermo. ¡Ay! Se nos pasó el tiempo. Es que la hora la tengo tapada con el otro celular. Entonces no alcanzo a darme cuenta cuando se termina, pero miro así y ya, se pasó el tiempo. Bueno,
Entonces, excelente pregunta. Alguien, bueno, la última pregunta que contesto, ya nos tenemos que ir. Alguien dice, buenas noches, ¿usted es pastor? Bueno, yo soy guía. El título que me dio la iglesia es guía. Es pastorear, es como pastor. Yo tengo que pastorear una zona de mi ciudad, pero no tengo título de pastor. En mi iglesia hay pastores, pero yo no tengo título de pastor, tengo título de guía. Título que me dio la iglesia, guía. Guía zonal, más específicamente guía zonal, porque guío una zona. Muchas personas me llaman pastor porque al fin y al cabo yo pastoreo, pero delante de la iglesia soy es guía, guía zonal. Y bueno, ya contesté esa pregunta y ahora sí, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Lamentablemente 30 minutos es muy cortito, se pasan como si fueran 5 minutos, pero gracias Padre por haber permitido que conociéramos la iglesia, haber permitido que conociéramos a un justo que nos transmitiera la salvación. Solamente la salvación puede ser transmitida así como de Pedro a Cornelio. Un ángel no la pudo transmitir. El ángel tuvo que decirle a Cornelio que Pedro iba a ir y le iba a decir algo, que él tenía solamente que escuchar. Y efectivamente, como miramos en la palabra, cuando Cornelio estaba escuchando, mientras Pedro hablaba, apenas nombró el perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, él y toda su casa recibieron la salvación. Así, Padre, permite que esta salvación que más de uno de los que está aquí ya ha recibido, no todos, lamentablemente no todos, quien no la ha recibido estará un poquito confundido, pero quien ya ha recibido la salvación lo puede entender. Permite que esta salvación que algunos ya han recibido la puedan transmitir a sus familias, a las personas que les rodean. Al principio puede que haya persecución, puede que haya personas que no entienden, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que anunciemos el Evangelio. La tarea que nos puso es que fuéramos por todo el mundo y anunciáramos el Evangelio. Y esta plataforma es perfecta para anunciar el Evangelio a todo el mundo. Permite sí que muchas personas este año, antes de que termine este año, muchas personas, ojalá todo el mundo, en todo el mundo sea anunciado el Evangelio. Y sabemos qué es lo que sucederá una vez que el Evangelio sea anunciado en todo el mundo. Lo dice la palabra, entonces vendrá el fin. Y Padre, sí, esperamos ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que está pronto. Sabemos que los medios tecnológicos ahora permiten que efectivamente tu palabra pueda llegar a cualquier rincón. Permite que prontamente llegue hasta los últimos rincones. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ayuden a esparcir este evangelio por todo el mundo, a hacer la gran comisión, la gran tarea, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Porque una vez que esto suceda, entonces vendrá el fin. Y sabemos que ya está cerca. Nunca habían habido los medios tecnológicos como los que hay en esta época. Quiere decir, pronto todo el mundo sabrá. Efectivamente, pronto todo el mundo sabrá el Evangelio. Lo habrá escuchado. Los que aceptaron, aceptaron. Y los que no, no. Y se va a cerrar el tiempo para los gentiles. Se aproxima el momento que se va a cerrar el tiempo para que los que no son del pueblo de Israel puedan recibir la salvación. O sea, los gentiles, nosotros. Entonces, los pocos gentiles que ya hemos recibido la salvación, anunciémoslo. El tiempo cada vez está aproximándose más al fin. Bueno, y nos vemos mañana a las 9 de la noche. Dios los bendiga. A los que no han recibido, los que ya han recibido la salvación ya son benditos. Pero los que no han recibido la salvación, Dios los bendiga. Chao.